La Revolución Juliana. El Estado adquirió muchos préstamos para construir el país, pero en ese momento no había entidades internacionales como el Banco Mundial. Entonces el Estado pidió el préstamo a la banca privada, especialmente a la guayaquileña. Esto causó una deuda que se consideró impagable, dando un antecedente para la Revolución Juliana. El 9 de julio de 1925 se dio fin al gobierno plutocrático, bajo la jefatura del mayor Ildefonso Mendoza Vera. Apresaron a las autoridades y constituyeron una junta militar de gobierno que limitó a la banca y centralizó la economía. Aún así, se mantuvo la crisis política. Fue separado del mando militar el comandante Mendoza, el cual era la figura radical de este movimiento. No se derramó ni una sola gota de sangre, pues los generales y oficiales mayores no opusieron resistencia, y el pueblo entusiasmado se lanzó a las calles para aplaudir y respaldar ruidosamente a los ideólogos de dicho movimiento. En Quito, el golpe fue dirigido por el general Francisco Gómez de la Torre, el único de esa graduación que había tomado parte activa en la conspiración. Luis Dillon, mentalizador de las reformas y adversario de la plutocracia, salió de la junta. Señores, no es posible que los ricos sean más ricos y que el poder sea solamente para los banqueros. Hay que hacer algo. Hay que levantar al pueblo en contra de las élites. Yo propongo que debemos limitar el poder de la banca y centralizar la economía del país. En 1926, el poder fue entregado por los militares a Isidro Ayora. Aparecimiento del velasquismo. El velasquismo. Primer periodo. José María Velasco Ibarra fue la figura más importante en el campo político entre las décadas del 30 y del 60 del siglo XX. Esto, a pesar de tener una línea política ambigua, fue quien juntó en un comienzo algunas tendencias socialistas que venían tomando poder y simpatía en las bases populares. En 1933 ganó las elecciones. ¡Dame un balcón y seré vuestro presidente! Cabe destacar que en esta época comenzó a crecer el sector bananero. El rápido desarrollo de la producción y exportación del banano benefició económicamente a todo el Ecuador. Fue entonces que mejoró el nivel de vida en general de toda la población. Entonces renunció el presidente Arroyo del Río y pidió asilo en la Embajada de Colombia. De inmediato el grupo político denominado Alianza Democrática Ecuatoriana asumió transitoriamente el poder, conformado por la Junta Provisional de Gobierno, que debía durar hasta que llegue a Quito el doctor José María Velasco Ibarra, el gran ausente. Sin embargo, no debemos olvidar que a pesar de los cambios en el mundo y en Ecuador, el sector indígena seguía siendo explotado y se seguía cometiendo abuso laboral y discriminación étnica. Luego fue derrocado 2 años después por un golpe militar, además de ser desterrado. En el año de 1944 estalló la gloriosa revuelta social que llevó a cabo por segunda vez al poder a Velasco Ibarra. Desde las 10 de la noche del 28 de mayo de 1944, un grupo político que había estallado en Guayaquil, al grito de ¡Viva Velasco Ibarra!, patrullas armadas enardecidas se lanzaron a las calles. Esta acción terminó a las 9 de la mañana del día siguiente. El 30 de mayo de 1944, muy temprano, salió el doctor Velasco Ibarra desde Pasto hacia el Ecuador, acompañado de una selecta comitiva conformada por ecuatorianos residentes en Pasto. ¡Ecuatorianos! ¡Protestemos! ¡Abajo el viejo estado de constitución y de gobierno! ¡Arriba el socialismo ecuatoriano! Además de las personas que en comisión se trasladaron desde el Ecuador. Esta caravana se dividió en dos, la una que acompaña hasta Ipiales y la otra hasta Quito. Al pasar por los pueblos norteños, aclamaban los ciudadanos a Velasco Ibarra con vítores y palmas, y pese al crudo aguacero que se desataba, terminó esta jornada en Quito ante una abirragada muchedumbre que le recibió apeteosamente. Si hablamos del tercer velasquismo, seguramente también podremos hablar de la restauración de las libertades de sufragio, culto y de la educación, la abolición de la discriminación administrativa por ideas políticas o religiosas, el fortalecimiento del sentimiento nacional venido a menos a raíz del Tratado de Río de Janeiro,
cuya nulidad fue proclamada por Velasco en 1960, y el resto y protección a la Iglesia Católica, que pudo desplegar su obra educativa con la fundación de universidades católicas como la de Quito y decenas de escuelas y colegios. También se fundó el Colegio de Señoritas 24 de Mayo de Quito. Entre las carreteras inauguradas o construidas se anotan Girón Pasaje, Durán Tambo, El Empalme, La Tacunga Quevedo, Vía Alamaná pavimentada, Babahoyo Quevedo, Santo Domingo Quinindé. El cuarto velasquismo no duró sino 15 meses. Una serie de males lo abatieron, siendo el alzamiento de los estudiantes en las calles de Guayaquil el comienzo de su fin. Las pasiones y los odios estimulados desde arriba, los conflictos en el Congreso y en particular con el doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, quien fue vicepresidente de la República, y su compañero de fórmula, el enloquecimiento por el dinero y una cadena de desaciertos precipitaron la ruina. Así como subió con abrumadora mayoría de votos, también cayó fácilmente. A finales de 1961, el país era una hoguera. La presión oligárquica cercaba una vez más a Velasco Ibarra. Se impusieron nuevos gravámenes, subió en forma alarmante el costo de la vida. En Cuenca, los estudiantes realizaron protestas callejeras, asusados por el rector Carlos Cueva Tamariz. El pueblo de Cuenca le pidió a Velasco no concurra a las fiestas del 3 de noviembre de esta ciudad. Velasco quiso dar un golpe, ordenando apresar al vicepresidente del Congreso, el doctor Arosemena Monroy, quien desde el Palacio Legislativo fustigaba duro a Velasco, pero el Congreso se pronunció contra Velasco, quien perdió el control militar. Salió Velasco del palacio para buscar el respaldo militar. El Congreso declaró vacante el cargo de presidente de la República por abandono, llamando para el ejercicio al doctor Carlos Julio Arosemena Monroy, quien de inmediato abandonó el panóptico para asumir el cargo de presidente de la República. Velasco salió desterrado a Buenos Aires el 11 de noviembre de 1961. El quinto velasquismo. José María Velasco Ibarra ganó las elecciones presidenciales. 20.000 votos le separaban de Andrés Córdoba y Camilo Ponce Enríquez. No ganó la vicepresidencia su compañero de fórmula, el doctor Víctor Hugo Sicouret, sino asumió el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que acompañaba en papeleta al doctor Córdoba. Entonces asumió el poder el 1 de septiembre de 1968, pero juzgó improcedente la Carta Política de 1967, a la cual consideraba absurda desde todo punto de vista. Hubo descontentos, la clase obrera realizó muchos paros y huelgas, en las provincias habían quejas de la desatención gubernamental, la crisis fiscal se avecinaba, hubo desvanencias en la Corte Suprema, problemas con los universitarios y el ejército, y por este motivo Velasco asumió los poderes plenos el 22 de junio de 1970, rota la Constitución de 1967, puso en vigencia la de 1946, pero nada compuso la dictadura. El 6 de abril hubo una sublevación en la hacienda Balbina de una unidad del ejército. A consecuencia de esto fue separado el ministro de Defensa Jorge Acosta y el general Jacome. En esta dictadura fueron defenestrados el alcalde de Guayaquil, Francisco Huerta Montalvo, y el prefecto del Guayas, Asad Bucaram. Subió el costo de la vida y hubo devaluación monetaria. Se trató de proscribir el precarismo en la propiedad de las tierras y se terminaron obras iniciadas en anteriores gobiernos. El carnavalazo. En la noche del martes de carnaval 16 de febrero de 1972, el comandante general del ejército, Guillermo Rodríguez Lara, derriba mediante un golpe de estado incruento a José María Velasco Ibarra, el cual nada pudo hacer para contrarrestarlo y tuvo que salir expatriado a Buenos Aires.